Bienvenidos y bienvenidas a Prevenir es Salud. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Elda Girón. Ella es psiquiatra del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Con ella vamos a estar conversando hoy sobre el suicidio, cómo detectarlo y cómo prevenirlo. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ya, de casa, usted siempre nos acompaña, eventualmente. Eventualmente, sí. Gracias. Bueno, por hablar de este tema, ¿verdad? Que ya es un problema de salud pública de hace años, ¿verdad? Es un tema bien sensible. Ya. En Nicaragua, gracias a Dios, ¿verdad? No es un tema así como un trastorno, no sé si es un trastorno. Bueno, primero explíquenos el concepto, doctora. Bueno, el suicidio es la consumación de un intento suicida, o sea, son aquellas personas que quieren ponerle fin a su vida, ¿verdad? Y ponerle fin no auxiliándose de otras personas, sino ellos mismos, ¿verdad? Entonces, se llama un suicidio consumado, ¿verdad? Porque está el intento suicida, aquellas personas que intentan quitarse la vida, pero no lo logran. Entonces se quedan intentos suicida. Pero solo hacer un intento suicida ya es un riesgo a que se vuelva a repetir este intento suicida y que terminen suicidándose. O sea, es ponerle fin a la vida por uno mismo, el suicidio como tal. Le decía que en nuestro país son esporádicos los casos, ¿verdad? Que sabemos de que de repente alguien se quitó la vida por X o Y razón. No hay como ese comportamiento, si se podría llamar, ¿verdad?, a ese acto consumado. El suicidio a nivel mundial es un problema de salud pública y nosotros no somos la excepción. Lo que pasa que siempre hay tabúes acerca de esos temas y se queda en el ambiente, no son públicos, se queda en el ambiente familiar. O se intoxicó, un infarto, fue un infarto el que le dio. Pero sí es un problema, o sea, no somos exentos. No salen a luz pública en los noticieros. Exactamente. Pues, pero sí hay. Exactamente. Okay, muy válida la aclaración. Sí, entonces, pero sí, por eso es la importancia de hablar de estos temas, ¿verdad? Porque es un problema de salud pública y como es un problema de salud pública es algo que cada día se está repitiendo. Es más, cada 40 segundos se está dando un suicidio completamente. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar sensibilizando a la población porque muchas veces pasa desapercibido este problema y obviamente tanto el intento suicida te lleva a años de discapacidades, ¿verdad? Entonces una persona que intenta suicidarse ya en dependencia del método no van a trabajar, hay distanciamiento social, entonces te trae repercusiones no solo al individuo, sino a la familia y a su entorno. Ya. Los diferentes métodos que usan las personas, es importante hablar. Hay diferentes, ¿verdad? Hay un número de clasificación de métodos, pero en la actualidad los más frecuentes son asfixia, o sea, el ahorcamiento, arma de fuego y ingestas farmacológicas, plaguicidas también. Entonces, por eso es importante que en el caso de los actos suicidas o los suicidios que son por un acto impulsivo, resguardar las armas, los plaguicidas, tener un control estricto acerca de eso. Miramos que la población rural muchas veces son los plaguicidas porque es las herramientas con las que ellos utilizan para trabajar y se tiene que controlar el uso de esto. Pero sin embargo, en dependencia de la población, también tenemos la fofina, que es la bendita pastilla de curar frijoles. Entonces, muchas veces se van a los mercados, las encuentran, no hay un seguimiento específico para qué vender estas pastillas. Sin embargo, en Nicaragua se han hecho estudios y se han logrado determinar cuál es el método que utilizan. En León hace años se hicieron estudios y lograron determinar que era la pastilla de curar frijoles. Entonces, se hizo una intervención, un control estricto, una regulación y también disminuyó. También fueron a la zona rural y vieron que eran los plaguicidas. Entonces, dieron educación a la población, se hizo como un tipo, no es un closet, sino como un tipo de recipiente donde guarda los plaguicidas, se enllevaba y solo había una persona que tenía el control de eso para evitarlo, porque una persona impulsiva, lo primero que encuentre
hago el acto, y entre más se sabe que puede terminar con la vida, por eso las armas de fuego se tienen que regular también. ¿Qué pasa por la mente de una persona que está suicida, doctora? Por ejemplo, digo yo que piensan en algo, en una muerte más letal, más rápida, que tenga menos sufrimiento, más efectiva, más rápida, que no sufra tanto. ¿Eso piensan las personas suicidas? Es que lo que pasa es que hay clasificación, hay grado de intencionalidad, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen mayor, y hay escala para medir eso, las personas que tienen mayor intencionalidad utilizan los métodos más letales, los métodos que van a ser efectivos, más rápido. La arma de fuego, que los hombres es muy frecuente, la arma de fuego, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto directamente, o algunos que tal vez no te vamos a morir inmediatamente, pero buscan los medios. Bueno, lo voy a hacer cuando no haya nadie en la casa, me voy a llevar en el cuarto. Entonces, y ahí es donde sale el ahorcamiento, los métodos de asfixia también, que es algo que es letal, ¿verdad? Como tal, pero sin embargo, buscan las condiciones, el momento donde hacerlo completamente. Ya cuando, o sea, si la persona ya deja la puerta abierta o pasó todo el día solo y lo hace cuando está en la familia, no es que hay que minimizar, ¿verdad? Nunca hay que minimizar un acto suicida, ¿verdad? Pero esa circunstancia que buscan, como están los demás miembros de la familia, es como que la intencionalidad está, pero no está alta. De llamar la atención, sí. De llamar la atención. O sea, no es adecuado utilizar nosotros como trabajadores psiquiatras, la salud mental, utilizar el término llamar la atención, porque al fin y al cabo puede ser que mi intencionalidad no era morirme, pero algo hice, me salió de control y termino en suicidio. Entonces siempre va a ser una urgencia psiquiátrica, pero claro, si yo lo hago donde sé que me van a salvar, la intencionalidad es más baja que aquel que me encerré, que ese día no iba a llegar a nadie a la casa, que dejé enllavadas todas las puertas. Entonces esa intencionalidad es mejor que mi idea de no existir, lo voy a concretizar. Entonces es un tema, ¿verdad?, que vale la pena, ¿verdad?, abordarlo. Es más, una parte de la prevención es ver los factores protectores. Si como padres miramos que el adolescente se aísla, se encierra, es necesario expresar lo importante que son ellos para nosotros. Y si tenemos una preocupación, mira, yo como padre pienso que este muchacho puede atentar contra su vida, exteriorizar esa preocupación, porque muchas veces se considera que callar la temática del suicidio es lo adecuado. No, por lo contrario, si yo sospecho que esta persona, y preguntarle directamente, porque hay un factor de riesgo para el suicidio, aquellas personas que creen que no pueden exteriorizar esa temática, que son bien tímidos. Entonces esa persona, no, ¿para qué voy a hablar si nadie me va a ayudar? Entonces, pero tal vez uno preguntándole o se orienta, no es que tal vez uno preguntando exteriorizan esa manifestación. Entonces, por eso es que los hombres se suicidan más, porque las mujeres menos expresivas. Exactamente, externalizamos mal. Los hombres se van quedando, y tal vez ya tenían una depresión de hace rato, no se trataron y ya empieza con una complicación. Las depresiones ya de moderada a severa generalmente se acompaña con ideas e intentos suicidas. Doctora, como usted ha estudiado ese comportamiento, ¿qué suele pasar, por ejemplo, en aquella persona que planifica, que es lo que usted estaba hablando al inicio? Que no esté nadie, que esté solo, a aquella persona que, ¿cómo se diferencia? Aquella persona que de repente se le metió la idea y lo hizo. No mostraba como sin síntomas, signos, alerta, señales de que se iba a suicidar. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos comportamientos? Aquel que viene planificando suicidarse y aquel que lo hizo más rápido, sin pensarlo muchas veces. Fue instantáneo su pensamiento. El que me estás refiriendo más son los actos impulsivos. Actos impulsivos. Exactamente. Pero para tener un acto impulsivo no lo voy a hacer solo con el intento suicida, sino que generalmente mi comportamiento es impulsivo. No preveo, o sea, es de la idea a la acción sin prever las consecuencias.
¿verdad? Entonces, estas personas generalmente no es que la impulsividad apareció de la noche a la mañana. Estas personas, aunque no hayan tenido intentos suicidas previos, su comportamiento es impulsivo. Mira, ese no se le puede decir nada porque rápidamente agarra cualquier cosa y te hace. Entonces, muchas veces tras de esos actos impulsivos hay diagnósticos psiquiátricos no establecidos. Entonces, uno en un grupo donde sociabilizado, uno determina, mira, a este muchacho no se le puede decir nada porque de repente estamos tranquilos y empieza, o sea, porque es que impulsividad no es solo violencia, es no tener el filtro, o sea, no es, uno recibe un estímulo y satisface esa necesidad. Son personas primarias, arcaicas, de la idea a la acción, no elaboran, no analizan lo que van a pasar posteriormente, o sea, esta necesidad, estoy enojado y te voy a dar o me voy a dar yo, y ahí, pero no en la magnitud de esto. Entonces, eso también es un gran riesgo, por eso que a esos actos impulsivos, esas personas es, bueno, el arma resguardada, los objetos cortopunzantes resguardados, los medicamentos resguardados, la soga solo para donde se debe de tener, no es que le vamos a estar exponiendo, porque ahí viene otro componente, y ahí es muy importante los medios audiovisuales o los tipos de canales, ¿verdad? Que a veces te visualizan los métodos suicidas. Eso no es correcto. Por ejemplo, en los adolescentes tal vez tienen ahí, quiero desaparecer, quiero dormir, pero no tiene bien estructurado. Entonces, si uno pasan imágenes de alguien colgado, de alguien, a veces uno se queda así, entonces ya... Como que le da el ejemplo. Exactamente, entonces son cosas que no se deben de hacer, son cosas no se deben hacer. Incluso uno puede dar una clase a los adolescentes de sensibilización, de psicoeducación, pero no es recomendable uno como conferencista... Exactamente, poner eso gráfico, porque probablemente yo ya no tenía conceptualizado ese método. Y ya le di la idea. Y ya, entonces es algo, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado cuando en una escuela se suicida a alguien, repercute hasta en 200 personas. Ahí mirábamos uno de los factores de riesgo, ese como rebrote, como decir, sucedieron suicidios en tal lugar, de repente fue tal persona, de repente... ¿Qué pasa con ese comportamiento? Es lo que le estoy hablando ahorita, es lo que le estoy hablando yo. Puede ser que en esta aula habían 2 con síntomas depresivos, 3 con síntomas depresivos, un ejemplo, pero se suicidó uno. Entonces, ese que se me suicidó, entonces ya empiezo yo a visualizar y a identificarme. Hay hay muchas clasificaciones del suicidio, ¿verdad? Entonces, ya se da cuenta, el de la otra sesión, y ahí van. Por eso es que generalmente eso se da en la escuela, en la secundaria. A veces no es un suicidio aislado, sino que se suicidan esta semana, a las 2 semanas empiezan el otro suicidio. También el duelo, la pérdida. Como sos mi mejor amigo, como sos mi padre o alguien que se murió, pero cuando es intento suicida se incrementa el riesgo a que esta persona vaya a cometer un acto suicida. Una dependencia muy grande. Sí. De hecho, un afecto. De hecho, una de interrogantes cuando uno hace, o sea, independientemente que no llegue por ideación suicida, uno siempre tiene que preguntar intento suicida de los familiares. Como antecedente. Exactamente, el antecedente es importante. O sea, se le pregunta intentos suicidas previos, o sea, que si esta persona que estamos atendiendo en este momento ya tuvo un suicidio, entonces se incrementa el riesgo. También se incrementa el riesgo si esta persona tiene antecedentes familiares de suicidio, y si cuando es el padre se incrementa el riesgo específicamente. Mire ese dato interesante. Por cada persona que muere al intentar suicidarse, lo intentan 25. Así es. O sea, nosotros, o sea, ese es el dato macro, ¿verdad? Es el dato macro. Pero de todo esto es el hombre. O sea, el hombre hace menos intentos, pero lo consigue. Hasta un 70%, de todos los suicidios hasta un 70-80%. Las mujeres hacen más intentos suicidas, pero menos terminan en suicidio. Generalmente, aunque se ha ido modificando las estadísticas, las mujeres son más ingesta de psicofármacos. Ahora, ya sea, no solo... Una mezcla de pastillas. Yo no dije psicofármaco, pero en general, en un momento de hacerlo, combinan el medicamento que se encuentren, ¿verdad? Que se encuentre, pero sí es muy frecuente el uso de benzodiazepina, ¿verdad? Acerca del intento. Sin embargo, hay mujeres que
buscan los fármacos, pero van más específicamente a investigar cuál es la dosis letal, o sea, cuál es con la dosis que ya no voy a salvar. Entonces, cuando la ingesta investigan dosis letal, también es de alta intencionalidad, o sea que es más probable que termine en un suicidio, o si lo vuelven a repetir, termine en un suicidio consumado. La persona que se va a suicidar, doctora, ¿no piensa en el dolor? ¿De que este método es menos doloroso que el otro? Sí, muchas personas, porque no podemos generalizar. Sí. Hay personas que sí, el impulsivo no. El impulsivo no, el que te al alcance. Pero hay muchas personas entonces empiezan a tomar alcohol para que me dé valor, o tomarme un estimulante, previamente, investigué tal método, pero ese método es muy doloroso, yo no me voy a atrever a hacerlo, entonces empiezo a tomar licor, y cuando ya tenga media botella, me empiezo a tomar las pastillas, o a hacer cortadura, todo lo demás, porque en estado, sin ninguna sustancia, no me voy a atrever a hacer eso. Ya. Hay una persona que no sé si es bueno explicarlo, decirlo, doctor, pero la persona que se suicida, ¿tiene valor o no tiene valor? ¿Me entiende la pregunta? No le entiendo. ¿Es una persona que está valorosa o es cobarde? Pues? Es que esos términos no se pueden utilizar. En la población se utiliza, que es un valoroso, es un cobarde, pero esos términos, no, o sea, nosotros en el campo médico y trabajadores especialistas en salud mental no podemos utilizar ese, catalogar como que es un cobarde o que es un valiente. No, son personas en las cuales su vida está en riesgo. Es un padecimiento que se tiene que tratar. Entonces, si vengo yo y soy trabajadora de la salud y me llegan al hospital y se tomó 3 pastillas para dormir y 3 acetaminofén y le digo, no, eso no te va a hacer nada, te hubieras tomado esto y esto, esa es una agresión, es eso, no lo podemos hacer independientemente que la intencionalidad no sea alta, pero el término de cobarde o de valiente no. Le preguntaba eso porque él que se maneja. No, en la familia, niño, no pasa nada, no seas tonto, no seas cobarde, no seas miedoso, son cosas, por lo contrario, son términos que en la población no se debe utilizar, porque las personas, incluso el impulsivo, para hacer ese acting out, para hacer esa acción, es porque algo no está bien en él. Algo no puede controlar. Igual una persona deprimida, una persona ansiosa puede hacer un acto suicida, ¿verdad? Y no es porque soy cobarde, todo eso, sino es porque algo no está bien en mí, mis neurotransmisores no están funcionando adecuadamente, y por eso es que yo hago esa acción, porque al fin y al cabo terminan con su vida, y muchas veces hacen el intento suicida, no terminan con su vida y quedan con discapacidades, quedan en dependencia de la sustancia que ingirió o el método que utilizó. Sí, yo le hacía la pregunta pues por el manejo de la población. Claro, pero no es es algo, no, o sea, no estamos claros, ¿verdad? Que esos son los términos que se utilizan en la población. Es como cuando te ofrecen el trago, son mamitas, son papitas, son exactamente, si no lo haces, no, y a veces hacen el intento suicida, se dan cuenta los compañeros y se burlan, que sos un cobarde. Entonces eso, si ya estás deprimido, se convierte en un riesgo en vez de convertirse en una entonces me aíslo, mejor ya me aíslo, me voy yendo del colegio porque me están fregando, entonces me están convirtiendo en riesgo para deprimirme más si en caso estoy deprimida, y entonces eso te incrementa el riesgo suicida. Ok, muy importante, doctora, las señales. Una persona que nos puede dar señales de que está en su mente ideando suicidarse. Aparte del aislamiento, ¿qué puede ser otra señal, doctor? Es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta aquellas personas que empiezan a hablar mucho de la muerte, constantemente la muerte, o hablar del suicidio. Aunque no diga yo voy a suicidarme, sino que hablan bastante de la muerte, de las personas que se suicidan, investigan acerca del tema, y no solo que investigan, sino que viven hablando de esos temas, los expresan con los familiares, con los amigos. Esas son señales de alerta. Personas, ¿verdad?, que de repente empiezan a regalar todo, y tal vez eran personas bien reservadas y empiezan a tener una conducta completamente opuesta, ¿verdad? Como que si ya al día siguiente todo se va a terminar completamente, empiezan a regalar sus cosas, empiezan, tal vez eran bien ahorrativos, empiezan
a distribuir sus cosas, a gastar mucho dinero, a tener conductas a veces bastante desinhibidas días previos a eso, personas que tal vez además de hablar de muerte, hablar de suicidio, son personas que no consumían alcohol y empiezan a consumir alcohol, empiezan a consumir sustancias. Incluso el alcohol y el consumo de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, está estrechamente relacionado como causa del consumo de suicidio, ¿verdad? Entonces, y hay personas que no hablan diciendo me voy a suicidar, pero completamente, el día que yo no exista van a ver que ya te empiezan a dar señales, es mejor no existir, o que te dicen constantemente, deseara dormirme, desconectarme, me quiero desaparecer de aquí, quiero desaparecer de la tierra. No te están diciendo me voy a matar, pero esa es una señal, porque cuando no está dormido está desconectado del mundo, ¿verdad? Entonces, que constantemente te digan todo eso, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, son señales. Personas que viven dudando de su existencia, que para qué estoy aquí. Por eso te hablan de muerte, qué pasaría si yo no estuviera allá, qué pasaría más allá, cuál es mi propósito de estar aquí, si hay situaciones que están fuera de mi control, que yo sola no puedo solucionar esto porque son cuestiones que van más allá. Impotencia. Y me siento impotencia acerca de esta situación. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué voy a comprar una casa? Si hay problemas más sentido y que no están a mi alcance de solucionarlo, y generalmente se preocupan, o sea, hacen un análisis integral, incluso hasta mundial, de la situación. Ahorita con el COVID, las situaciones difíciles que uno pasa día a día, entonces no solo se centran en sus problemas, es más, muchas veces no se centran en sus problemas, sino que se enfocan en problemas sociales, generalmente, y ese es un tipo de suicidio. Hay un sociólogo, se llama Emile Durkheim, que habla acerca de las hipótesis del suicidio. Entonces, una clasificación de suicidio es suicidio altruista. Entonces que se ponen los zapatos. Me pongo los zapatos, exactamente, el suicidio altruista. Está también el suicidio egoísta. Hay una gran clasificación. Entonces, el suicidio tiene un componente social, incluso los sociólogos son expertos también acerca de esta teoría, y este doctor Emile Durkheim es alguien súper que en sus tiempos, ¿verdad?, dedicó bastante tiempo a investigar acerca de todo eso. Entonces, la parte existencial, ¿para dónde voy? ¿Qué sentido tiene terminar con la universidad? Soy excelente alumno, pero ¿qué voy a resolver con eso? En tal país, en tal población no tienen para comer, ¿y qué voy a hacer yo? Yo quiero hacer algo, pero ya estoy consciente que no lo puedo hacer solo. Entonces, como no lo puedo hacer solo, y esa parte afectiva, esa parte social me cala mucho, entonces, ¿para qué voy? Incluso tiene que ver también con la creencia en Dios. Dios no existe, puede ser también. Exactamente, porque y entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si hubiera un Dios, y uno historia te pregunta, ¿tienen alguna creencia? Pues antes creía en Dios, ahora ya no sé si existe Dios. De hecho, tener una creencia es un factor protector. Pero aquellas personas que no creen nada porque algo pasó en su vida, miro que la situación está difícil, que hay muchas enfermedades, que en ciertas situaciones hay abusos sexuales, hay violaciones, todas esas. Una comunidad entera se hizo estudios y eso es lo que predomina en las redes sociales. Investiga entonces ¿por qué sufren esas personas? Y hay unas personas que tal vez tienen la posibilidad económica, pero yo lo tengo todo. Pero yo quiero que esa persona tenga un poquito de lo que yo tengo. Entonces, ¿de qué sirve que si yo lo tengo, y si las otras personas tienen mayores necesidades? Entonces, ¿para qué existir? Ya, entonces, todo eso, que te hablen de eso, aunque no te digan, me voy a morir, me voy a matar, me voy a hacer suicidar, pero son señales que uno le tiene que dar seguimiento. En el caso de los adolescentes, doctora, ocurre mucho frecuentemente. Exactamente. Pero ¿es distinto a las personas adultas o es casi igual las señales o los síntomas? Es que generalmente depende de la causa. Porque están los impulsivos, pero también una de las causas de los suicidios es tener una enfermedad de base, una enfermedad psiquiátrica no diagnosticada, un trastorno depresivo, una enfermedad grave, no diagnosticada, o cáncer. Es que en eso entramos en el duelo. El duelo es otra causa de suicidio. O sea, el duelo es no solo que se me acaba de morir un ser querido, sino que me acaban de diagnosticar tal enfermedad.
acabo de perder. Y que de todas maneras me voy a morir, porque no me muero antes. Exactamente, entonces muchas personas, en adolescentes y adultos también, después de un diagnóstico, ¿para qué voy a continuar con mi vida? Entonces el duelo juega un rol muy importante y tal vez esta persona no pasa mucho tiempo entre la pérdida, entre la situación que pasó a hacer el intento. Entonces uno siempre tiene que indagar y preguntar acerca de eso. Las etapas, hay edades, la persona adulta, hay edades, pero los adultos jóvenes en primer lugar, pero en población, en adolescentes, ocupa el tercer lugar. Y, el segundo lugar, en personas mayores de 70 años, el tercer lugar, o sea que no es algo que también los ancianitos, en las personas, lo vamos a desapercibir, o no es riesgo. Claro que es riesgo, porque en dependencia de cómo vas viviendo tu vida, tu ciclo vital, una persona de 60, 70 años, generalmente ya terminó su vida productiva, ya dejó de trabajar, pero si esta persona está solvente económicamente, tenía planes de hacer actividades y red de apoyo para su jubilación, estas personas, hay jubilados que están felices de su vida. Ocupan su tiempo para ir a pasear. Exactamente. Es bueno la distracción. Claro, este es que están viviendo esas etapas, no, están, ya sus hijos están grandes, ya no tienen esas responsabilidades, pueden ver a los nietos, bisnietos, pero no con responsabilidad. Pero también están las personas de esa edad que tienen responsabilidades, o que en la casa, bueno, se murió mi esposa y vivo solo, mis hijos viven en su casa, entonces no tengo qué hacer. Entonces esa soledad se convierte en o sea, no es sí es la soledad, pero es también la pobre red de apoyo familiar que te lleva a todo eso. Un factor protector, ya concluyendo, doctora, es precisamente la pareja, y a veces se vuelve en arma de doble filo cuando hay mucha dependencia. Okay. Puede ser productivo, pero a la vez puede ser también lo contrario, cuando se pierde a esa persona. Son muchos factores protectores. Tener hijos, tener una relación estable, esa es la palabra, estable, ¿verdad? Sí. Porque puede tener una pareja, pero viven en violencia constantemente, ¿verdad? O bien peleando acá. Sí, y tener una red familiar de apoyo también, porque puede hacer que solo sea mi esposo y tal vez mi esposo está fuera del país, está en otro lugar, entonces no tengo con quién convivir, pero si está la red familiar, tenés un trabajo, tener una ocupación. Otro factor muy importante es dar las herramientas de pequeño para resolver sus problemas por sí solo, y ahí vamos la dependencia, porque si yo estoy bien solo porque mi esposo o mi mamá me resuelve los problemas, y el día que por qué motivo ellos no estén, ese riesgo se incrementa. Entonces darles esa estrategia a las personas que resuelven sus problemas por sí solo, y ese es el patrón, ese se convierte en un factor protector. Correcto.